Y mejor aún si es de experiencia ajena, porque de esa manera no te pasa a ti. Exacto. Y entonces, para eso estamos y creo que con la dinámica que sigue en este grupo va a ser bastante provechoso para todos, porque uno también aprende. Sí, Sí, aprende. realmente, Fer, yo personalmente lo he comentado inclusive en nuestro programa, yo aprendí mucho de trabajar con vos, o sea, más que nada porque hay cuestiones que a veces no tenemos la oportunidad de verlas o de tener la relación que deberíamos tener, especialmente con gente que gestiona un tema tan crítico como es el mantenimiento o la gestión misma del activo, ¿no? Eh, Nosotros decidimos, como este es el último PSM Talk de este ciclo, decidimos mostrar un poco también por qué digamos en este caso, Fernando, en nombre de la gestión de mantenimiento y la gestión de activo, por qué eso es tan importante para una persona que hace seguridad de procesos, ¿no? Un poquito vamos a mostrar cómo la gestión de mantenimiento es parte de la gestión de barreras y cómo ese proceso crítico o esa actividad crítica que puede ser una persona de mantenimiento es tan importante y cómo tenemos que visualizarlo para que, porque muchas veces en las clases algo que surgía y surgió en varias oportunidades es, ok, ¿qué rol cumplimos? Y siempre le decíamos que el rol, o por lo menos el rol que se intentaba tener siempre era tratar de ser un nexo para que todas las partes entiendan su papel en la gestión de barreras, ¿no? O sea, la persona de mantenimiento, la persona de supply chain, la persona de finanzas, la persona de recursos humanos, o sea, todos cumplimos algún rol aquí y allí y tenemos nuestras responsabilidades, pero muchas veces no las entendemos porque nadie nos explicó cuál es el rol. Entonces, un poco vamos a ir en esa orientación y para que vean dónde encajamos cada uno y ustedes mismos van a poder encontrar por qué el programa que va a traer Fernando es realmente importante para nuestra función, ¿no? Bueno, Sí, mira, yo quería agregar ahí un poquito, Carlos, si hay algo que realmente nos permitió avanzar bastante en mantenimiento, es haber acoplado perfectamente con todo lo que es el Process Safety, que el Process Safety no tiene mucho tiempo, digamos, sin embargo, fue una buena manera de hacer una sinergia entre lo que es la seguridad de procesos y lo que es mantenimiento. Eh, Eso nos permitió realmente trabajar con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya se tenía un esquema. ¿Recuerdas tú que ahí se definieron los Safety Critical Elements como parte del Process Safety? Es uno de correcto, los elementos. Lo otro, correcto. se le dio más peso al tema de la integridad mecánica a través del área de integridad. Y así las labores de Process Safety. Es más, cuando yo he comenzado a dar estos cursos de gestión de activos, para mí la gestión de activos, si bien es cierto, se basa en la norma, la serie de normas, las ISO 55000, sin embargo, para mí hay otro basamento más que tiene que aplicarse y es la de la seguridad de procesos, sobre todo y sobre todo para aquellos que pertenecen al área de hidrocarburos. Porque Claro. ustedes tienen que imaginarse lo que significa un accidente fatal en su área. Es terrible. Sí, bueno, lamentablemente muchos de los profesionales que están acá estoy seguro que han tenido esas vivencias que queremos olvidar a veces. Pero bueno, como dijo Fer, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. A veces aprendemos de una manera que no quisiéramos, otras veces tenemos la oportunidad de trabajar con gente de la que se aprende. Entonces, digamos, vamos a aprovechar todo esto que nos va a traer a la mesa Fer y bueno, y todo el equipo básicamente, porque siempre hay algo para agregar. Antes de empezar, bueno, solamente para recordar un poco, antes de cerrar estos ciclos, que es importante, la misión, esto es algo que nosotros mencionamos varias veces porque primero nuestra misión es tratar de simplificar. O sea, hay muchas veces que se perciben las cuestiones como algo complicado y es porque justamente en la manera que se presentan y se aplican son explicadas de esa manera, complicadas. Entonces, la misión de PCM 101 es mostrar métodos simples de cómo se puede aplicar la ciencia de los factores humanos en su organización. Nosotros siempre decimos que
el factor humano es clave para que las cuestiones funcionen, pero muchas veces el error que cometemos es que no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, para mejorar significativamente el rendimiento y reducir el error humano, mejorando la gestión del activo. O sea, si podemos trabajar en el factor humano, aprendizaje, cultura, la información correcta, la explicación correcta, es muy probable que el rendimiento del activo sea mejorado. Y el objetivo principal es proporcionar una perspectiva completamente nueva sobre el error humano. Cuando decimos completamente nueva es porque nuestro programa no habla de cómo hacer un HACCP. Lo que nosotros nos focalizamos es cómo lo van a comunicar a posteriori, cómo lo van a utilizar como una herramienta de trabajo, cómo se va a convertir en una información para el personal de mantenimiento, de operaciones, de, no sé, de ingeniería de producción. Todo el mundo tiene algún tipo de rol en ciertas cuestiones que hoy no le estamos dando la atención que queremos. Entonces, y otra cosa es que se saque o que la intención es cambiar estas actitudes donde el error humano está dentro de la culpa y el castigo. Generalmente el que comete el error lo culpamos y, bueno, lo castigamos. Bueno, tratamos de entender de que el error humano no es una causa, sino es un síntoma de que algo no funciona bien. Así que ese es nuestro objetivo principal. Entonces, para comenzar, antes de... yo quiero contarles un poco por qué Fernando es tan importante en la gestión. Porque, digo Fernando porque él es como mi nexo al mantenimiento y a la gestión de activos. Entonces, nosotros acá vamos a mostrarle la gestión de barreras. La gestión de barreras, el método que utilizamos es Bowtie, que muchas veces se percibe como algo complicado que no lo es. Entonces, queríamos traerles esto para luego abrir la conversación. ¿Qué es un bow tie? El bow tie, bueno, se le llama bow tie por la forma que tiene del famoso corbatín, pero es una muy poderosa forma de mostrar algo que hemos percibido como complicado durante muchos años, que es gestión de riesgo. Básicamente, el bow tie es una metodología de evaluación de riesgo. Su naturaleza visual y representación gráfica de eventos de alto riesgo, y otra vez importante, con el Process Safety nos focalizamos en eventos mayores. Eventos de poca probabilidad, pero de muy alta consecuencia. Entonces, ahí el Bowtie tiene un rol que es realmente importante y ahora vamos a verlo. Entonces, eventos de alto riesgo o críticos lo hacen adecuado para la comunicación y entendimiento de los riesgos a los trabajadores y partes interesadas. El Bowtie narra cómo los peligros pueden ser liberados y controlados mediante las barreras. La barrera de la organización y cómo su correcto funcionamiento permitirá evitar o mitigar eventos no deseados, resaltando incluso deficiencias o incumplimientos. Muchas veces le decimos a la gente que nuestra gestión tiene que estar focalizada del lado izquierdo del Bowtie. El lado izquierdo del Bowtie, según lo que ven acá, es prevención, es ser proactivo. Por eso es tan importante saber cuáles son nuestras partes, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Por eso acá, amenazas vamos a tener siempre. Pero lo que no queremos es que cuando la amenaza logre su objetivo y se produzca el evento, la parte reactiva, que generalmente son respuestas de emergencias o cuestiones para mitigar la consecuencia, se nos rían en la cara porque no estábamos preparados. ¿Qué es lo que suele pasar? Esta es otra cosa que suele pasar en la industria, que nos focalizamos mucho en la gestión de emergencia, en el well control y demás, y muchas veces el well control quiere decir que algo se descontroló. La gestión de emergencia quiere decir que tuvimos una emergencia. Bueno, vamos a trabajar para que no se descontrole, para que no haya una emergencia dentro de lo posible. Esa es la importancia del Bowtie. Entonces, lo que decidimos hacer es traerles un ejemplo para que lo veamos gráficamente. Entonces, este incidente, el cual es bastante simple y bastante directo, van a entender por qué la barrera que en este caso Fernando nos va a traer en su programa es tan importante. Este incidente de Capeco del 2009, usamos nuestra frase de Trevor Kletz que dice: la industria no tiene memoria. Es Trevor Kletz el que consideramos el padre del process safety, o el padre de lo que decimos la pérdida de contención. Él decía que la industria no tiene memoria, seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez, y es como que no aprendemos, ¿no? Entonces, ¿el Bowtie hubiera ayudado? Bueno, vamos a ver. Les contamos un poco de esto. El Caribbean Petroleum Corporation, que es la compañía Capeco, básicamente,
El 23 de octubre del 2009, una operación de descarga de gasolina de un barco a 4 tanques de almacenamiento en tierra se realizaba con 2 operadores. Uno en el muelle y otro controlando las válvulas ubicadas en los tanques. El transmisor que enviaba las señales de nivel del tanque 409 al cuarto de control o a la sala de control no funcionaba. El transmisor no funcionaba, por lo que el monitoreo de nivel se tuvo que realizar manualmente registrando la lectura cada hora. O sea, cada hora el operador iba y registraba la lectura del tanque. El supervisor calculó el tanque se llenaría a la 1 de la mañana. Sin embargo, a la medianoche el tanque 409 se sobrellenó y causó el desborde de la gasolina por los respiradores, formando una nube de vapor y una piscina de líquido en el dique de contención. La foto que ven aquí es la foto real del incidente. La nube de vapor se dispersó por el área, mientras que las válvulas abiertas del dique condujeron la gasolina a la planta de tratamiento, donde en contacto con equipos eléctricos se produjo la ignición. Una ráfaga de fuego, un flash fire, seguido de una explosión, fueron los resultados y el fuego duró aproximadamente 2 días. El incidente produjo 3 personas heridas sin fatalidades, gracias a Dios, colapso de tanques cercanos, destrucción de 21 tanques de los 40 que había, la onda de choque que afectó a las viviendas cercanas, porque otro gran tema, el tema de la cercanía de personas a las plantas industriales, la contaminación ambiental por emisiones, químicos de contraincendio, derrame de gasolina en los cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Y las deficiencias después de la investigación hallaron falta de mantenimiento en sistema de monitoreo de nivel de tanque, que ahora cuando hagamos el ejercicio le vamos a abrir el espacio a Fernando, él tiene mucha experiencia sobre esto. Potencial de desastre no considerado en las operaciones, ausencia de la evaluación de riesgos para la comunidad, ausencia de alarmas de alto nivel o muy alto nivel, ausencia de protección contra sobrellenado y no reconocer la barrera monitoreo de nivel mediante indicadores como barrera crítica. Ahora vamos a ver de qué hablamos con estos hallazgos. Ahora, ¿cómo el bow tie hubiese ayudado? El bow tie, que es un análisis o una identificación de eventos no deseados que pueden representarse o presentarse durante nuestras actividades y que puedan tener un gran impacto. Generalmente el ejercicio de bow tie, y acá justamente este escenario lo jugamos hace poco con algunos colegas que están conectados acá en nuestros talleres de bow tie, que le llamamos aprendizaje en base a juego. Justamente hablamos de este escenario, pérdida de contención de hidrocarburos en tanques de almacenamiento. Este es el escenario que no queremos que suceda. Hay un peligro que es almacenar hidrocarburos. Y acá entra un tema que muchas veces, a pesar de que hay muchos profesionales de industria, todavía sigue estando la confusión entre peligro y el evento. Entonces, el peligro era almacenamiento de hidrocarburos. El evento era la pérdida de contención de esos hidrocarburos almacenados. Cuando comenzamos a trabajar en bow ties, generalmente nuestros pasos, en nuestros talleres tenemos 21 pasos, lo cual hace de que la metodología sea siempre la misma, para evitar olvidarnos de algunas cuestiones. Entonces, uno de nuestros primeros pasos, al definir el evento y al definir los peligros, es cuando comenzamos a definir las amenazas. Las amenazas son básicamente cuestiones que, si no existen barreras, van a hacer de que este peligro se convierta en un evento. Vuelvo a repetir, la amenaza va a hacer, si no hay barreras, que el peligro se convierta en el evento mayor. Las amenazas identificadas para este evento en particular eran aumento de tasa de corrosión interna, una amenaza. Otra amenaza era sobrellenado durante la operación de transferencia.
Otra amenaza era aumento de tasa de corrosión interna. Y otra amenaza era sobrepresión o expansión térmica. Sigamos adelante. En este caso, el enfoque de las barreras que la organización tenía implementadas eran suficientes, aún más importante, funcionaban correctamente. Y acá es donde viene la importancia del bow tie y por qué la gráfica que nos da es tan fácil para visualizar dónde focalizar nuestra gestión. Fíjense aquí. El evento mayor, pérdida de contención de hidrocarburos en tanques de almacenamiento. Como dijimos antes, la amenaza era el sobrellenado. Nosotros tenemos dentro de nuestros talleres una regla básica que dice, para que una amenaza se considere contenida, tenemos que tener al menos 3 barreras. Una es un elemento crítico de seguridad, otra es un proceso crítico, lo cual vamos a ver ahora, y otra es una actividad crítica. Al menos 3 barreras independientes para que la amenaza esté contenida y también tengamos, digamos, algunas salvaguardas. En este caso, Capeco tenía solamente una barrera establecida. Esa barrera decía control de nivel manual mediante monitoreo de nivel del tanque. La única barrera que dependía justamente de quién, del operador. Entonces, ¿qué pasa? Esto surge en cuestiones que nosotros llamamos factores de escalamiento. Si el control de nivel era la barrera, ¿qué pasa si falla el sistema de control de nivel? Para evitar de que falle, ahí es donde comienza a aparecer algo que es sistema de gestión de mantenimiento como proceso crítico, que acá es donde entra justamente la actividad que Fernando lleva a cabo. Si esta barrera existe, si hay un sistema de mantenimiento sobre este dispositivo de nivel, es probable que el sistema no falle. Y además, otra barrera era mantenimiento preventivo, que es lo que llamamos una actividad crítica. Esto es un proceso crítico, lo cual quiere decir un documento del sistema de gestión, o un documento oficial, o un proceso oficial. Y esto es, mantenimiento preventivo, es una actividad crítica que es donde entra quién lo hace, cómo se hace y qué tipo de aseguramiento tenemos, como por ejemplo el tema de la competencia. Competencia de este personal al hacer el mantenimiento preventivo. Fíjense cómo mantenimiento comienza a convertirse en barreras. Una sola barrera que justamente fue la que falló. No se cumplió la regla de las 3 barreras principales. Vamos a seguir un poquito más adelante. Reconocimiento de la criticidad de la barrera y de los factores que pueden generar que ésta falle. La amenaza era el sobrellenado. Si tenemos una sola barrera, lo que estamos diciendo aquí es que esta barrera es sumamente crítica, porque es la única que tenemos, es de alta criticidad. Entonces, la toma de decisiones y plan de acción para mantener esta barrera efectiva es crítica también. Por eso es tan importante que si tenemos una sola barrera, el sistema de gestión de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y quizás alguna otra cosa como tener un dispositivo acá, este es un elemento crítico, si hubiera tener una medición, digamos, de otro estilo o demás, hubiera sido una prioridad. Si se hubiera visualizado como una barrera. Porque de esta manera pueden ver de que la única barrera entre el evento y la amenaza es esta. Entonces, una sola barrera es crítica. Entonces, la percepción de la baja efectividad de la única barrera que controle el sobrellenado y los controles de degradación, básicamente lo que se encontró acá es que el control de nivel, el mantenimiento preventivo era muy pobre. Básicamente lo que está marcado acá con símbolos de atención es porque no existía. No permitía, o sea, este mantenimiento preventivo no existía de la manera que se esperaba que exista y la criticidad de esta barrera no estaba percibida. No se percibía como un problema, básicamente. ¿Por qué? Porque no había forma de visualizarlo como un problema. Entonces, fíjense,
sistema de gestión de mantenimiento, mantenimiento preventivo, control de nivel. Esta barrera no existía, perdón, esta barrera no existía. Esta barrera está en color amarillo, quiere decir que era parcialmente efectivo. ¿Qué quiere decir que es parcialmente efectivo? Que básicamente el sistema existía, había un documento, pero no necesariamente se utilizaba. Y por supuesto el control de nivel manual falló, lo cual puede ser por varias cuestiones. Puede ser por un tema de recursos, puede ser un tema de tiempo, puede ser un tema de falta de atención, puede ser un tema de competencia del operador. Hay como cuestiones que hay que analizar dentro de esta barrera. Bueno, entonces así es como se comportó el proceso. La amenaza existía, la línea de falla, sobrellenado que produce una pérdida de contención que culmina en fuego, explosión e impacto ambiental. Fíjense cómo se trasladó el bowtie, ¿no? Amenaza, barrera falló, produjo el evento, pérdida de contención, y se fue directamente a generación de flash fire, explosión por ignición tardía. Procedimiento de respuesta a emergencia, fallaron, parcialmente efectivo o no efectivo. Lucha contra incendios por brigada de emergencia, realmente fallaron. Competencia del personal en este momento de emergencia, falló. O sea, todo esto se podría haber visualizado dentro de cuando hacemos la foto de nuestras barreras. Por eso es tan importante que la visualización de las amenazas, del evento y de las barreras sea establecida, porque eso nos va a permitir saber dónde estamos flojos, dónde tenemos posibilidad de fallar, especialmente cuando tenemos solamente una barrera. Una posible solución, como decimos siempre, después de la guerra somos todos generales, pero bueno, lo que estamos intentando hacer acá es aprender. Entonces, fíjense esto. Tenemos una amenaza, pero en lugar de tener una sola barrera, control de nivel manual, tenemos alarma de alto nivel con respuesta del operador. Hubiera sido digamos, una barrera interesante. Esto es un elemento crítico de seguridad. Básicamente, las alarmas de alto nivel y la alarma de muy alto nivel, o la parada o cierre de válvulas. Elemento crítico de seguridad. Sistema instrumentado de seguridad que automáticamente cierra las válvulas. Elemento crítico de seguridad. Protección contra sobrellenado, cuestiones de diseño que también se pueden contemplar. Entonces, acá hay 4 barreras que no son dependientes. Entonces, eso podría haber mitigado la situación. Podría haber sido diferente. Por eso es tan importante que visualicemos nuestra gestión, especialmente cuando hablamos de eventos mayores, como barreras. No solamente veamos en qué nivel de riesgo estamos, visualicemos cuáles son nuestras amenazas a ese riesgo y cuáles son nuestras barreras y cómo están nuestras barreras, que es otro gran tema en los talleres. La gente piensa que todas sus barreras están verdes, pero cuando comenzamos a verificar la efectividad de las barreras, terminamos muchas cosas en rojo o amarillo, que es justamente la idea. La idea es saber que está mal, no es pensar que todo está bien. Lo que está mal nos permite trabajar sobre eso. Entonces, es un poco lo que queremos mostrar acá. Queremos mostrar cómo los sistemas de mantenimiento, en este caso fue una pérdida de contención, tenemos cientos de bow ties en nuestros talleres, los cuales tienen cientos de escenarios distintos, que son de procesos, son de seguridad ocupacional, son de cuestiones de pérdida de integridad, son de cuestiones de sistema de control, y en absolutamente todos, nuestras barreras preventivas es el mantenimiento. Siempre en las amenazas que tenemos, alguna barrera preventiva es mantenimiento, sistema de gestión de mantenimiento, mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, Fer, te voy a abrir te voy a abrir un poco el micrófono para que nos comentes si te ha pasado alguna experiencia de este estilo en el cual
la barrera de mantenimiento no fue considerada como debía, o en algún caso de que haya estado y hayamos evitado el evento. Bueno, yo recuerdo algunos que me parece que Claro. estuvimos... Ok, mira, lo que yo puedo comentar acá, porque definitivamente sí han habido eventos donde han fallado, porque de hecho la mayoría de eventos es porque falla la barrera. Entonces, lo que yo quería comentarles y lo que se me ha venido a la mente es de que la forma como se en Camisea optamos por solucionar esto, es decir, evidentemente no va a ser al 100%, pero definitivamente disminuye mucho eh, el riesgo que está latente por esta cuestión de las barreras, es trabajarlo de forma sistémica. Y en este caso lo que hicimos fue crear una prioridad más, fíjense, las prioridades normales dentro de la atención de los equipos, están equipos vitales, críticos y secundarios. Y cada uno de esas clases de equipos tiene un tipo de mantenimiento que se le aplica. Es parte de la estrategia de mantenimiento que adopta una empresa. Pero nosotros incluimos una clase más como prioridad. Es decir, si el vital era prioridad 1, si el crítico era prioridad 2 y el secundario era prioridad 3, se creó la clase de Safety Critical Element con prioridad 0. Es decir, la máxima prioridad en la atención de órdenes de trabajo. Y esto era Exacto. tan importante que pasamos a llevar el control de la bondad de la performance del mantenimiento en base al backlog que podíamos o que llevábamos de los Safety Critical Element. Que dicho sea Exacto. de paso, se tenía que acercar a cero, ¿no? Era una semana a 2 semanas máximo de backlog de este tipo de intervenciones a Safety Critical Element. En este caso, el sistema de control de nivel, que es un Safety Critical Element de hecho, hubiera estado ya dentro de un sistema donde a la hora que se programan las órdenes de mantenimiento son los primeros que entran en prioridad. Claro, eso es genial, Fer, porque es justamente, eh, bueno, voy a poner esto en vista para que tengan una visual de lo que se considera generalmente Safety Critical Elements por defecto. Cada compañía luego los identifica según su metodología. Pero lo que acaba de mencionar Fernando, o sea, el tema de que en tu sistema de gestión de mantenimiento, tus Safety Critical Elements le den una prioridad 0 y que eso también dispare de que tu backlog puede ser, digamos, backlog básicamente es un retraso en el mantenimiento que deberían hacer, o tener indicadores, o tener otra visualización, hace de que la prioridad cambie totalmente y que la estrategia cambie totalmente y que sea mucho más preventivo. O sea, evitamos de que lleguemos a estas situaciones donde después nos estamos lamentando. Realmente, yo, para la gente que no conoce Camisea, Camisea tenía todas las dificultades que ustedes puedan pensar. Es una planta de procesamiento y fraccionamiento de gas en el medio de la selva peruana, al lado de un río, lo cual no se puede acceder por vehículo, se tiene que acceder por avión o por bote, y tenía un proceso súper complejo en el cual la gestión de mantenimiento era clave porque había un plan que se llamaba plan de blindaje, justamente para evitar cualquier tipo de posible escenario como el que acabamos de describir. Porque hubiera sido fatal tener un escenario en el cual la atención a la emergencia en el medio de la selva es muy dificultosa, mucha gente en la planta, siempre estábamos sobre 1.500 personas. O sea, estaban todas las complicaciones que se les ocurran en Camisea, en, digamos, la planta Malvinas. Y luego, por supuesto, Fernando tenía otro tipo de complicaciones en la planta de Pisco, que era otra, digamos, otro escenario. Entonces, realmente yo lo menciono y lo voy a seguir mencionando. La gestión de mantenimiento de Camisea era realmente top notch, como dicen los ingleses, era high class. Era una muy buena práctica a copiar, y no estamos hablando de una compañía, fue una compañía que tomó una decisión.
la decisión de gestionarlo de esa manera. Y no estamos hablando de una de las top 10. Estamos hablando de una compañía que decidió gestionar en base al riesgo asociado. Entonces, es un tema también para tener en cuenta. Hay una pregunta acá que hace uno déjenme abrir acá, que voy a abrir acá, que dice, Carlos Valerio dice, excelente e interesante, ¿existe una metodología para definir la criticidad de las barreras? Sí. Las barreras tienen, lo que se define es la efectividad de las barreras. O sea, se identifica lo que se considera una barrera y cada barrera tiene un criterio que le llamamos el criterio de efectividad. El criterio de efectividad está dividido en efectivo, parcialmente efectivo, no efectivo o efectividad limitada, o en color negro es cuando ni siquiera se evaluó la efectividad. Y luego tienen unos criterios que se llaman hardware, procesos y personal, y por cada uno de los criterios al mismo tiempo hay un concepto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de elementos críticos de seguridad, dice, para determinar que un elemento crítico de seguridad es efectivo, se dice que las inspecciones y pruebas requeridas se han llevado a cabo según lo programado por el estándar de desempeño, porque cada elemento crítico de seguridad tiene un estándar de desempeño que se debe cumplir y en base a eso se hacen, digamos, las revisiones. El hardware funciona correctamente cuando se prueba y no requiere reparaciones frecuentes, y el hardware ha funcionado correctamente cuando es necesario. O sea, cada barrera tiene un criterio para decir si es verde o no. Y ahí es donde entra la riqueza del juego, porque cuando nosotros comenzamos a revisar los criterios, la gente se da cuenta que muchas veces esto no lo hacemos. Ni siquiera tenemos performance de estándar de performance, o ni siquiera los tenemos identificados como elementos críticos de seguridad. Lo que ha hecho Fernando, hay muchas compañías que recién están descubriéndolo. Entonces, eso es un tema a seguir. Entonces, por eso tenemos nuestros 21 pasos, que es lo que los hace llevar a que se construya el bow tie, ¿no? ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer? Así le voy a abrir los micrófonos para que puedan... Voy a abrir acá. Disculpe, Carlos Rosell me parece que estaba levantando la mano. A ver, adelante. Adelante, Carlos. A ver si está... Voy a asegurarme que están todos abiertos. Adelante, don Carlos. ¿Padre o hijo? Padre, padre. Buenas noches, Charlie. Buenas noches. No, yo evidentemente soy de otra generación, porque todo esto que estoy viendo, escuchando, mirando, en la época que yo trabajaba en esta empresa siderúrgica no existía. Y viendo esta seguidilla de Filmina, me vino a la memoria cuando un procedimiento similar al que vos mencionabas era el funcionamiento de los hornos de tratamiento de temperatura, cuando en esa empresa siderúrgica se funcionaba a base de tochos, se laminaban tochos. Entonces había 5 hornos, era porque laminaban tochos para hacer palanquillas, rieles y perfiles. El funcionamiento de los hornos era a base de fuel oil, que venían en barco desde no sé dónde, de YPF, pero no sé, de Comodoro Rivadavia, de aquella zona. Y bueno, del barco bombeaban a los depósitos, de los depósitos al depósito de al lado de la planta, y llegó un momento que la válvula que avisaba que estaba lleno no funcionó, y el barco seguía bombeando, y el fuel oil se empezó a desparramar por debajo de los hornos. ¿Qué pasó? Un incendio de la Gran 7. Pérdida no de vida, pero sí de material y horas de funcionamiento de los hornos. Se quemó todo. Evidentemente, si toda esta metodología, todos estos procedimientos que estamos viendo, hubieran existido mucho antes, se hubieran evitado un montón de accidentes y de pérdida de vida y de pérdida de cosas materiales, ¿viste?
Así que en la nueva vida que me toca vivir, trataremos de poner en práctica todo esto que estoy mirando como nuevo, ¿viste? Sí, es un tema que realmente el ejercicio Bowtie, bueno, yo personalmente lo comencé a usar hace unos 12 años, es bastante nuevo en la industria. Lo comenzó, o sea, bueno, hay una historia atrás, pero la empresa que más lo utilizó desde un principio fue Shell y luego es como que migró a un uso. Lo que tiene de poderoso, Carlitos, acá en esto es la visualización. Básicamente, nosotros siempre, porque una cosa es que esto lo ve un ingeniero, que es el que generalmente lo prepara, y otra cosa es cuando lo ve un operador o un mecánico de la planta y demás. Entonces siempre le decimos, la idea es no entrar en el detalle profundo para que no se mareen, sino es visualizar los colores de las barreras y entender cuál es su rol en las barreras que están en, digamos, defectuosas o con menos rendimiento. Entonces, es como que se intenta utilizar como una manera gráfica de tener una visión rápida de dónde tenemos que focalizar los esfuerzos. Y la verdad, las compañías que han sabido comunicarlo les ha ido muy bien porque, bueno, nosotros ahora en noviembre estamos presentando un caso de una aplicación de Bowtie en el tema con el tema del COVID. La compañía tenía que decidir si movilizar a la gente a la oficina o no de nuevo. Tenían 360 empleados. Y hicimos un Bowtie y todas las barreras eran parcialmente efectivas, lo cual hizo de que la compañía decida no movilizar la gente. Entonces, es como una herramienta muy rápida de toma de decisiones también y demás. Hay bastantes aplicaciones. Pero, así que ojalá que en algún día tengamos la oportunidad de... Estaría bueno también ver la industria siderúrgica y aplicarlo a eso, para ver qué resultados da. Acá hay un comentario de Néstor Valverde, dice, análisis HACCP, HACCP, ¿se podría evaluar frecuentemente o socializarlos con la parte de operación y seguridad industrial? Bueno, justamente, bueno, acá está Cristian, que con él comenzamos a hacer los nodos de HACCP, llevarlos al Bowtie, y él está preparando una microclase también donde muestra cómo el reporte de HACCP se traslada a un Bowtie y se visualiza de una manera un poco más simple en vez de tener que leer todas las hojas de HACCP, lo cual también lo hace bastante simple. Así que son como temas que se vienen más y más y se van a poner cada vez más fuertes. En la gestión de mantenimiento se usa muchísimo el tema de los Bowtie y más que nada la gestión de elementos críticos de seguridad yo diría, un 90% está en mantenimiento, tienen mucha relevancia, tienen mucha responsabilidad ahí también. En base a, dice Julio Mimbela, dice, en base a su experiencia, ¿cuál sería el criterio para la definición de Safety Critical Element? Safety Critical Element, la definición es un elemento que al fallar contribuye directamente a un evento mayor. Esto quiere decir, por ejemplo, le vamos a dar los típicos Safety Critical Elements. Una detección de gas, un gas detector. Una detección de fuego, un fire detector. Switch de muy alto nivel, switch de muy alta presión, switch de muy alto caudal, podría ser en algunos casos, depende del fluido. Hay cuestiones estructurales, las bombas de incendio son Safety Critical Elements, por ejemplo. Porque ¿qué pasa? A pesar de estar en el lado reactivo, si al momento de necesitarlas nos falla, básicamente estamos perdiendo un elemento crítico que necesitamos. Pero el criterio para la definición es eso, es cualquier elemento que contribuya de manera directa a un evento mayor. Y muchas veces está vinculado con algunos temas relacionados con la matriz de shutdown y demás. Y después hay algunas compañías que tienen un criterio porque, por ejemplo, les doy un ejemplo acá en Canadá. Acá en Canadá uno de mis clientes tiene un campo que tiene 2.500 pozos. Como los pozos no están lo que se considera, dicen manned, o sea, no están con personal por todo el tiempo, todo lo que sea unmanned o no tripulado o que no haya gente operándolo todo el tiempo,
en esas locaciones se considera no crítico y por consiguiente no hay elementos críticos de seguridad, o sea, no hay eventos mayores posibles, a menos que sea algo muy, muy particular. Entonces, porque si no tendríamos 4.600 elementos críticos, lo cual sería prácticamente imposible de gestionar. Entonces también hay algunos criterios sobre eso. Carlos Valerio dice, ¿en qué fase del ciclo de vida se hacen estos análisis? Ingeniería de detalle. Se hacen, o sea, muchas compañías que ya han venido operando y descubren el método Bowtie utilizan sus estudios de riesgo para crear sus Bowtie, o sea, ya en su fase operativa. Si tienen la oportunidad de un proyecto nuevo, generalmente los Bowtie son el primer ejercicio que se hace en la fase de diseño. En la fase de diseño se generan los Bowtie que vienen de los HACCP, de la identificación de peligros inicial, donde se captan los peligros mayores y en base a eso se hacen los Bowtie. Generalmente son escenarios como pérdida de contención, bueno, de tanques, pérdida de contención primaria de un equipo, pérdida de integridad, cuestiones de ese estilo. Pero generalmente la recomendación es, si están iniciando un proyecto, es hacerlo de la fase inicial de diseño y luego se va nutriendo a medida que pasa el tiempo hasta que operan. Y si no, este ejercicio se hace en base a sus estudios de riesgos existentes y se identifican los escenarios mayores. Generalmente Bowtie no deberían tener más de 10, voy a decir, como para gestión de eventos mayores. Hay pocos momentos en que tenemos más de 10 eventos, digamos 10 escenarios realmente de riesgo mayor. Charlie, tenemos la intervención de Jonathan Azuaje. Sí, Adelante, Jonathan. Buenas noches, estimado compañero. Mi nombre es Jonathan Azuaje de Venezuela. Bueno, yo tengo un año trabajando como analista de ingeniería de riesgo en una planta de PDVSA. Y bueno, en las instalaciones que estaban bajo la responsabilidad de la disciplina, empezaron a implementar el Bowtie y en plantas que están en operación. Y a medida que he estado estudiando sobre el Bowtie, nosotros tenemos una hoja programada en Excel donde la evaluación de cada barrera se determina en un equipo multidisciplinario. Correcto. De ahí nosotros, por lo menos el analista de ingeniería de riesgo, en mi caso, yo hago las preguntas de, ok, cada condición, cada barrera, ¿en qué condición está? Nosotros valoramos 0, 1 y 3. Y dependiendo, si no está en condiciones, no están operativas, le damos 0. Y está programada. Y con eso determinamos un valor del Bowtie que nos da el nivel de riesgo. Correcto. Una vez que tenemos toda esa barrera identificada para una causa, porque nosotros lo manejamos una causa del evento. Nosotros elaboramos un informe y se lo entregamos al responsable de la planta para que él empiece a hacer las correcciones del estudio que se haya realizado con el Bowtie, a la planta o al proceso que se haya aplicado. Jonathan, Bueno, ¿en qué planta estás en Venezuela? En la región occidente, planta de fraccionamiento Bajo Grande y ULE. Ah, ok. Son 2 plantas. Entonces yo estoy empezando en esta área y bueno, conocí mediante el WhatsApp al grupo y bueno, vi que estoy tratando de formarme y compartir información. Lo que pasa es que en esta área estoy empezando apenas a formarme y no tengo, como decir, para compartir información, pero cierta experiencia como ingeniero mecánico, ingeniero proyectista, puedo ir aportando y comprender toda la información que usted discute, pues hasta el momento la comprendo y es excelente la explicación.
No, me encanta, bueno, me encanta primero porque en Venezuela hay mucha experiencia, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, en Venezuela hay mucha exposición a distintos procesos y demás, y me interesa la práctica que están haciendo, así que si tuvieras algo para compartirnos en el grupo de WhatsApp, por lo menos para ver un poco el ejercicio, estaría genial para que todos vean. Me parece interesante, muchas veces una de las preguntas de la gente que hace Bowtie es, ok, ¿en qué nivel de riesgo estamos? Entonces, me parece interesante la práctica que están haciendo de darle algún tipo de score, algún tipo de nivel de riesgo asociado. Es interesante. Así que si hubiera algo que pudieras compartir y que no sea un problema, bienvenido, Jonathan. Bueno, para compartir la información, tendría que darme un chance para la próxima semana y pudiéramos disponer cierta información, tratar de ajustar. Tú sabes Genial, genial. que la información es un poco restringida, Sí, entonces tengo sí, que sí, coordinar eso, de preparar una información de tal manera de que no sea relacionado con la planta, pero dando la idea, pero por supuesto. presentar la metodología. Bueno, Lo bien, manejamos por interno, no te preocupes, exactamente. contactamos contigo, Jonathan. Bien, tenemos la participación de Carlos Rosés también, Charlie. Adelante, Carlitos. Carlos. Sí, no, un comentario simplemente en línea con lo que decías, Shirley, recién de esa compañía de Shell, que era lógico que no podía tener, con esos 2.500 pozos, no podía tener 4.000 y pico de elementos de seguridad, de elementos críticos de seguridad, y es verdad, la refinería, pequeña refinería, digamos, donde trabajaba ahí en la zona de Neuquén, una refinería chica de más o menos unos 30.000 barriles, eran nada más que 15 o 18 elementos críticos de seguridad. Después estaban, como decía Fernando hace un rato, digamos el resto de los niveles de criticidad de mantenimiento, que sí, sumados eran un montonazo, pero elementos críticos de seguridad eran apenas unos 15, 18. Y Claro. lo mismo, o con el mismo criterio, en las plantas en las deshidratadoras de crudo son muchos menos, Claro. porque es un proceso totalmente distinto. No son más de 4 o 5 a lo sumo en alguna planta un poco complicada, ¿no? Incluyendo alguna PCB, incluyendo alguna bomba del sistema de contraincendio también, por supuesto, algún instrumento de medición de nivel, alguna válvula de shutdown, alguna digamos, de bloqueo general de planta, y no mucho más. Si no Claro. es como que se pierde el foco de la criticidad en o para la seguridad de la instalación. Sí, cuando todo es crítico, nada es crítico, ¿no? Claro. Por eso es tan importante tener realmente un foco. Y otra vez volvemos al tema de que muchas veces depende del concepto de la compañía, depende de la metodología que la compañía decida adoptar. Pero sí, es verdad, Carlito, Un poco también digamos, del estadio cultural que tiene la compañía para correcto. con el mantenimiento, ¿no? Correcto. Por ahí lo dejan toda la rotura, tienen un nivel cultural, si se quiere reactivo o muy bajo, y va toda la rotura, y en otra empresa será, y sí, nunca pasó, y si siempre que se Ahí. rompió fuimos y lo arreglamos. Tiene mucho que ver Es- también con la, con la escalera cultural, ¿no? Que mostrabas vos en la primera o en la segunda clase de esta charla. Claro, exacto, exacto. Tiene mucho que ver porque, bueno, es cómo se percibe la inversión, si vale la pena o no. La compañía tiene que tener el entendimiento que bueno, que algunas compañías ya lo han adoptado y otros no. Un comentario que les hago en general a todos los que sean profesionales de la industria, familiarícense con el tema del bow tie. Es algo que cada vez se utiliza más. Estamos tratando de migrar a algo que sea más simple de entender y más fácil de gestionar. Los ejercicios bow tie se están utilizando mucho más en muchas industrias, minería, inclusive para cuestiones ocupacionales.
bueno, las industrias químicas, industria del oil and gas, cada vez más y más se utiliza la metodología. Entonces, familiarícense con el método, que va a ser como una adición a su currículum de alguna manera, porque es una gestión de riesgo o una metodología de gestión de riesgo que no reemplaza otros ejercicios, pero adiciona, digamos, un modo de ver las cosas, especialmente ahora que todo el mundo está viendo dónde focalizar los esfuerzos, y especialmente los costos, ¿no? Los costos. Así es, exactamente. Quisiera comentar algo, Carlos, Sí, adelante, Fer. con el comentario del anterior Carlos José, que efectivamente mucho depende de la idiosincrasia, la cultura de la empresa. Pero las culturas tienen que ir agarradas de la mano de todas las funciones. Entonces, la cultura de mantenimiento, que todavía está en unas etapas incipientes y que todo lo ve reactivo, o sea, espera que se rompa para reparar, es porque tampoco la cultura de seguridad está afincada. Claro. Sí, Y a está. mí me preocupa cuando a veces dicen, no, son pocos los Safety Critical Elements. Yo solamente quería mencionarles ahí para que tengan una idea, claro, que Camisea era una planta de mucho riesgo, ¿no? Sobre todo por las presiones que maneja y el tipo de producto que maneja, el área geográfica donde está. Entonces, llegamos al 20% de los equipos mantenibles, o sea, de los activos, clasificados como Safety Critical Element. Claro. Y eso, haberlo clasificado así, nos permitía atenderlos con prioridad. Es decir, si yo tengo gente para hacer el mantenimiento de una bomba y tengo gente y con la misma gente tengo que ir a ver y retirar una válvula de seguridad que está en altura y todo lo demás, ¿te acuerdas la prioridad? Tengo que hacer la válvula de seguridad. Por más que a Claro. veces el operador diga, no, la bomba, hermano, porque con la bomba yo produzco. Entonces ahí viene el cambio de la filosofía de la empresa, ¿no? ¿A qué le da prioridad? Entonces tiene que ir agarrado de la mano para ir cambiando justamente esa mentalidad hacia unas que son más proactivas y con mucho más, digamos, efectividad en el resultado. Eso también, bueno, vos lo podés explicar mejor que nadie, eso también Claro. da un resultado positivo a la compañía, ¿no, Fer? Así es, finalmente es eso, o sea, eh, logras, Más cuadras bien, confiabilidad. cuadras bien el balance entre lo que es costo, lo que es riesgo y lo que es performance. Claro. Pero tienes que aplicar ciertos criterios, ¿no? Entonces, hacia eso vamos y estas charlas son interesantes porque de esa manera cada uno puede llevar a su empresa, oye, ¿cómo le cambia el enfoque un poquito algo para poder lograr resultados realmente que se noten, ¿no? Exacto. Antes, bueno, ya estamos cerca de la hora, no queremos abusar. Yo lo que quiero mostrarles es un recordatorio, especialmente, bueno, muchos de ustedes tienen también colegas de mantenimiento, de ingeniería de mantenimiento, mantenedores en plantas, superintendente de mantenimiento, superintendente de producción, nosotros mismos en la seguridad de procesos. No importa realmente. El programa, el día 19 a las 20 horas, vamos a hacer el webinar donde vamos a mostrar los detalles del programa de Fernando, pero para que ustedes vean un poco los temas que se van a cubrir en el programa. Hay temas, bueno, yo personalmente a mí me apasiona el tema, mi papá se dedicaba justamente a esto y siempre fue muy activo en inculcarme la importancia del mantenimiento, pero hay cuestiones que realmente son, tenemos, bueno, la ISO 55000 como una visión del tema. El futuro es ahora, que lo diga Fer, que tiene la experiencia que tiene, también para que nos explique el porqué, el plan estratégico de gestión de activos, la seguridad del proceso basada en riesgo, el ciclo de trabajo de mantenimiento, los famosos sistemas, los sistemas de gestión de mantenimiento, el SAP, la optimización en su utilización, planeamiento del mantenimiento, programación del mantenimiento, control del trabajo, ingeniería de mantenimiento y confiabilidad,
Después vamos a tener análisis de modo de fallas, optimización de planes de mantenimiento, análisis de causa raíz, mantenimiento predictivo a distancia. Bueno, acá hay un método que Fer va a mostrar también el uso de... ¿Cómo se dice esto, Fer? ¿ILOT o LOT? No, el IoT, el Internet de las IoT. cosas. ¿Cómo la estamos usando ahora en mantenimiento? Ok. El famoso, bueno, el TPM, que también es un tema que se usa bastante, a veces se usa mal y a veces se usa bien. También Fer nos va a dar su experiencia ahí. Gestión de repuesto, que muchas veces es un gran tema. Integridad mecánica, plan maestro de activos, paradas de planta, otro gran tema que muchas veces, bueno, Fer también tiene mucha experiencia en parada de planta. Y los indicadores, como siempre decimos, lo que no medimos no podemos mejorarlo. Entonces, el programa realmente cubre todos los aspectos que necesitamos saber, así que no se pierdan el webinar que estamos la próxima semana. Le vamos a pasar, por favor, súmense al grupo de WhatsApp, le vamos a pasar el link para que no se lo pierdan. En este momento tenemos, bueno, justamente hoy le decía a Fer, tenemos 100 personas al momento. Y queremos llegar a lo máximo que podamos para que entiendan de que este programa, o sea, el valor que le va a añadir. Y otra cosa que siempre decimos es, acuérdense de tener una persona como Fernando dictando este tipo de cursos. Es justamente lo que pasa con nuestro programa de Process Safety. Es el mundo ideal, digamos, como decimos siempre, el conocimiento académico y el mundo real y la resolución de esas zonas grises. Hay muchas preguntas que le haría a Fernando por horas, entonces es el momento también de tener la oportunidad de poder preguntar esas cosas en un programa que no solamente es decirte el qué, sino también el cómo. Bueno, hay como muchas cuestiones que realmente se van a sumar. Así que... Efectivamente. Carlos, gracias por tus palabras y yo realmente espero contar con todos ustedes el próximo sábado porque lo principal es que todo lo que hemos podido aprender, ya le digo, yo tengo más de 40 años, 47 años exactamente en el tema, he visto toda la evolución, las cosas buenas, las cosas malas, pero eso tengo la necesidad realmente de entregar esa experiencia. Sí. Porque es importante, es la manera como uno puede dar su grano de arena para que todo el conjunto mejore, ¿no? Recuérdense que nuestros países, uno de los puntos flacos de nuestros países es la productividad. Exacto. Es una manera de hacer las cosas, como dice Carlos, una cosa es la cuestión ideal, la cosa teórica, ¿no? De los grandes estudiosos, y otra cosa es la cosa real, cuando realmente tú estás en la planta y lo que te sucede y tienes que tomar acción para solucionarlo. ¿Y cómo tomas medidas para que eso no vuelva a suceder, para que todo realmente fluya? Y vuelvo a repetir, logres un equilibrio entre lo que es el costo, a bajo costo, lo que es el beneficio, lo que es el riesgo. Entonces, un tema que podríamos agregar, Fer, es cómo gestionar cuando todo el mundo le echa la culpa al mantenimiento. Cada que hay un evento, no te preocupes, no hagas ningún análisis, no hagas ninguna investigación. Di que es mantenimiento y es falla humana. Listo. Con eso no tienes pierde. Bueno, eso es siempre, o casi siempre, ¿no? Pero ya se está cambiando ese modo de pensar. Realmente de eso se trata, ¿no? De ir más allá, de ver verdaderas causas, y lo hemos podido nosotros aprender en todo este tiempo que hemos trabajado en las plantas, y eso hay que volcarlo en acciones para que justamente no se vuelva a repetir y todos mejoremos. Exacto. Así que, bueno, Fer, primero gracias por bancarte esta hora con nosotros y compartir acá con todos. Por favor, también les comentamos, súmense al grupo de WhatsApp, es mucho más fácil pasarles los accesos a los webinars y demás. A ver. Así que bueno, les mandamos un saludo, cuídense todos, gracias Cristian, gracias Juan Manuel,
Y gracias a todos ustedes por estar en los PSM Talk. Y bueno, el próximo sábado nos vemos con el webinar de Fernando, donde vamos a mostrar el detalle y contar un poco por qué surgió este programa y demás. Aparte de algunas fotos que tengo de Fer, de cuestiones históricas. Y también, bueno, mostrarles qué tipo de programa es, qué duración va a tener, cómo van a poder acceder, a qué perfiles estamos apuntando y todas las cosas, digamos, que vienen asociadas. Así que, bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, Fer, de nuevo. Y nada más de mi parte. Gracias a los Rosell, padre e hijo, que me da gusto tenerlos siempre. Y gracias a todos los conectados. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Nos vemos la otra semana. Gracias. Cuídense, nos luego. vemos. Ya, hasta luego. Gracias nuevamente. Gracias, Charlie. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias Buenas por noches, estar. feliz fin de. Igualmente. Nos vemos en la parada de planta de este año en Camisea. Bueno, contanos cómo te fue. Todo depende de que me salga el vuelo. Claro. Nos vemos, un abrazo. Cuídense. Chao, Un Jesús. abrazo. Chao.